Bueno, abróchense los cinturones porque vamos a meternos en las profecías de Jesús sobre el futuro de los descendientes de los lamanitas y los gentiles. Tengan en cuenta que con símbolos y profecías puede haber muchas posibles interpretaciones, y estas profecías tienen múltiples capas, pero son muy fascinantes e importantes para el mundo actual. En el capítulo 20, Jesús le hace saber a la gente que está bien dejar de orar en voz alta, pero agrega, nunca dejen de orar en su corazón. Puesto que muchos hoy tenemos teléfonos inteligentes siempre encendidos, estamos conectados en todo momento y tememos perdernos algo. Bueno, el Señor desea que tengamos una conexión espiritual con Él que esté siempre activada en oración, a fin de estar prontos para seguir su guía mediante el Espíritu Santo. ¿Y cuál es un buen modo de conservar esa conexión? Bien, Jesús se los muestra milagrosamente al administrarles el sacramento. Los llena espiritualmente al renovar su nuevo convenio con esta profunda conexión espiritual especial. El Señor después les deja uno de los sermones más interesantes del Libro de Mormón. Un convenio especial había sido hecho con este pueblo en los tiempos de Lehi y del primer Nefi, el cual fue renovado con Enós, porque esos grandes hombres realmente anhelaban lo mejor para su posteridad. ¿Cuál es ese convenio especial? Es que en los últimos días, después de la destrucción de los nefitas a manos de los lamanitas, Dios recobraría a sus hijos, o como son llamados, un remanente de su posteridad, con estos anales escritos para ellos a fin de que volvieran a recibir la plenitud del Evangelio. Pero si los futuros gentiles, o sea, las naciones que vienen a las Américas y todos cuantos no aceptan el Evangelio, no se arrepienten tras haber sido tan bendecidos y tras esparcir a esos pueblos, entonces esos descendientes serán como un joven león entre los gentiles, pisoteando y desgarrando. Y la espada de la justicia de Dios estará pronta para todas las naciones gentiles. Él cumplirá con sus convenios y establecerá a su pueblo en la Nueva Jerusalén, mediante su poder celestial. Jesús entonces dice, sí, yo soy ese profeta de quien todos los demás han hablado, y quienes no dan oído a mi evangelio serán desechados. Pero mediante el convenio con Abraham, toda la tierra será bendecida, en especial los gentiles. Jesús termina citando a Isaías, diciendo que su pueblo del convenio cantará y verá su santo brazo. Él romperá las cadenas de sus cuellos y serán exaltados en lo alto, y sus promesas o convenios se cumplirán. Ahora, ¿por qué son las promesas de Dios o sus convenios tan importantes? Muchos hemos recibido nuestra bendición patriarcal con promesas individuales. Las Escrituras contienen muchas más promesas. Cuando aprendemos a confiar en las promesas de Dios, activamos nuestra fe. Como vemos en las Escrituras, Dios siempre cumple con lo que promete, pero generalmente requiere que nosotros seamos muy pacientes. Al ver cómo nuestras promesas especiales se cumplen, nuestra fe y confianza en el Señor se hacen más fuertes. Entonces podemos volver a invertir esa confianza hasta que esa gran promesa se cumpla, de que por medio de Cristo, un día podremos regresar a Dios y ser como Él. En el capítulo 21, Jesús da al pueblo y a nosotros una señal para que sepamos cuándo su convenio se está cumpliendo. ¿Cuál es esa señal? Es la salida a luz del Libro de Mormón y la predicación de la plenitud del Evangelio a su posteridad, tal como sucede hoy. Sí, el Padre estableció una nación libre para que su palabra llegara a la posteridad de Lehi. Y si los gentiles no endurecen sus corazones, ellos también serán parte de ese convenio especial, para recoger a la totalidad del pueblo de Dios, incluyendo a las 10 tribus perdidas. Entonces, por quinta vez, Jesús vuelve a declarar que, si los gentiles no se arrepienten, Él destruirá sus carros,
sus ciudades, sus fortalezas, hechicerías e ídolos, y sus iniquidades serán exterminadas con venganza y furia como nunca antes se habrá visto. Pero, si los gentiles se arrepienten, tendrán poder de los cielos. ¿Crees que fue lo suficientemente claro? En el capítulo 22, Jesús cita del capítulo 54 de Isaías, recalcando que aún con todas las cosas malas que sucederán en los últimos días, su pueblo no tiene por qué temer. Él los protegerá y les mostrará gran misericordia y bondad. Después concluye el sermón en el capítulo 23 con estas palabras. Lean Isaías. Él escribió cosas fantásticas, todas las cuales se cumplirán. Por último, Jesús les da algunos pasajes de Malaquías, que ellos aún no tienen, y pide para ver el registro de Nefi. Al revisar las planchas dice, Nefi, no veo ninguna de las profecías de Samuel el Lamanita aquí. ¿Por qué no se grabaron? Y Nefi responde, sí, ahora recuerdo. No fueron incluidas. Jesús responde con amor, escribámoslas, por favor. Y Nefi así lo hace. Después Mormón nos dice que por 3 días el pueblo tuvo un festín de escrituras con muchas cosas que no estaban aún escritas. Hasta los niños pequeños hablaban profecías que no se suponía que debían escribirse. Y por último, Jesús sanó a todos los enfermos que no habían estado allí antes y organizó su sociedad para que tuvieran todo en común. Pero había aún una importante pregunta por responder. ¿Qué nombre darían a su nueva iglesia?